Si alguna vez has sentido que aprender inglés es un reto, déjame decirte que no estás solo. A lo largo de mi camino he compartido varias estrategias y consejos que para muchos han sido claves para hacer un verdadero cambio en su inglés. Hoy quiero presentarte algunas de mis clases más importantes que tal vez no tuviste la oportunidad de ver o quizá viste en su momento, pero esta vez te invito a que las veas desde una nueva perspectiva. En esas clases hablo de aspectos claves como un truco para ser fluido en inglés, la clave que puede cambiar tu forma de entender el inglés hablado, cómo puedes empezar a pensar en inglés y todos los tiempos gramaticales explicados de una forma simple y rápida. Incluso te mostraré cómo con una sola palabra puedes empezar a comunicarte en inglés de una manera sorprendente. Así que si estás listo para llevar tu inglés al siguiente nivel o si solo quieres refrescar estos conceptos, este video es para ti. Una vez dicho esto, ahora sí, empecemos. ¿Alguna vez te ha pasado que no entiendes cuando te hablan en inglés? ¿Te parece que lo hablan muy rápido o simplemente no entiendes todo lo que dicen? Cuando aprendemos inglés, solemos pensar que los nativos hablan muy rápido y la mayoría del tiempo solemos tener la idea de que para hablar inglés de manera fluida tenemos que hacer lo mismo. Sin embargo, realmente no están hablando rápido, hablan de forma normal y usan un simple truco que les permite hacernos pensar que hablan rápido. Ese truco son los link sounds, o en español mejor conocidos como las uniones de sonidos. Y como su nombre lo dice, los link sounds se usan para unir o conectar los sonidos de dos o más palabras para crear uno solo. En español los usamos todo el tiempo de forma inconsciente, y en el inglés igual. Por ejemplo, te voy a poner una oración en español y te voy a pedir que la leas de la mejor manera posible. Por favor, léela en voz alta. Seguramente te pareció muy fácil de leer, ¿no? Ahora te voy a pedir que leas la misma oración, pero esta vez en inglés, y la leas lo mejor que puedas. A diferencia del anterior, probablemente en esta tuviste dificultad en pronunciarla de manera fluida. ¿Pero por qué? Esto se debe a que a diferencia del español, en el inglés todavía no estamos aplicando las uniones de sonidos. Ahora te voy a enseñar cómo hacerlo con esta simple oración. En el inglés, cuando una palabra termina con una consonante y enfrente tiene una vocal, vamos a unir esos dos sonidos para crear uno solo. E incluso cada palabra puede llegar a cambiar su sonido original. Por ejemplo, la palabra I'm. Si observamos, la palabra I'm termina con un sonido consonante, pero enfrente tiene la palabra in, que empieza con un sonido vocal. Estos forman un solo sonido. Entonces la primera palabra ya no sería I'm, sería I, seguido de la palabra me. Entonces si empezáramos a leer, diríamos I me. Dilo junto conmigo. I me. Si observamos, ahora la palabra in también termina con una consonante, y la siguiente palabra, que es an, empieza con un sonido vocal. Si observamos, ahora también tenemos una consonante al final y una vocal al principio, y se pronuncia ne. Entonces ya tendríamos I'm ne. Dilo junto conmigo. I'm ne. Ahora volvemos a ver que la palabra an termina con un sonido consonante, seguido de la palabra de la palabra elevator. O sea que la N de la palabra an ahora le pertenece a la palabra elevator. Y en vez de pronunciar elevator, diríamos nelevator. Ahora sí, pronunciemos todo junto por partes. Repite junto conmigo. I'm in a. I'm in an a. I'm in an elevator. ¿Te das cuenta cómo usando este simple truco somos mucho más fluidos y naturales a la hora de hablar? Usarlo te dará un inglés mucho más natural y sobre todo podrás entender mejor cuando escuches el inglés. Lo mejor es que existen ciertas reglas o pasos que podemos seguir para saber cómo y cuándo unir los sonidos de una forma fácil y práctica. La primera de ellas es unir una consonante con una vocal, es decir, que cuando tengamos una palabra que termine con una consonante y la siguiente palabra empiece con una vocal, las vamos a unir para crear un solo sonido. Por ejemplo, la frase It's a beautiful day. ¿Puedes identificar dónde está nuestro link sound aplicando la regla que acabamos de ver? Si observaste bien, la palabra it's termina con el sonido consonante S y la A empieza con un sonido vocal, así que simplemente los unimos.
It's a. Dilo junto conmigo. It's a. Ahora digamos toda la frase. It's a beautiful day. Como puedes ver, no es difícil. La clave está en ver qué palabras podemos unir por sus terminaciones e inicios. Otro ejemplo es la pregunta ¿Can I go? Si observas bien, realmente no decimos las palabras por separado. Can termina con la consonante N y I empieza con la vocal A. Entonces, simplemente los unimos. Can I? Dilo junto conmigo. Can I? Ahora vamos a decir toda la pregunta. Can I go? Esta regla también puede aplicarse al revés, es decir, cuando unimos una palabra que termina con una vocal y una palabra que empieza con una consonante. Como te dije hace un momento, simplemente es ver qué palabras podemos unir por sus terminaciones e inicios. Nuestra segunda regla es unir una consonante con esa misma consonante. Es decir, cuando tengamos una palabra que termine con una consonante y la siguiente palabra empiece con esa misma consonante, las vamos a unir para crear un solo sonido. El truco es simplemente alargar un poco la pronunciación de esa consonante. Por ejemplo, good day. Puedes identificar que esta vez, en vez de separar los sonidos y decir good day, simplemente los unimos y los hacemos un poco más largos. Good day. Dilo junto conmigo en voz alta. Good day. Otro ejemplo podría ser big game. ¿Notas cómo en vez de separar las palabras, simplemente alargamos la consonante un poco? Big game. Dilo junto conmigo. Big game. Esta regla también funciona cuando unimos una vocal con esa misma vocal. Nuestra tercera regla es unir sonidos consonantes con otros sonidos consonantes similares. Es decir, cuando tengamos una palabra que termine con una consonante y la siguiente palabra empiece con un sonido consonante similar, las vamos a unir para crear un solo sonido. Por ejemplo, nice song. Como puedes ver, nice, al escribirlo, no termina igual, pero sí que al pronunciarlo termina con un sonido como de S. Así que podemos unirlo. Nice song. Dilo junto conmigo. Nice song. Otro ejemplo podría ser some money. Nuevamente, no son las mismas consonantes, pero como puedes ver, some, al escribirlo, no termina igual, pero sí que al pronunciarlo termina con un sonido como de M. Así que podemos unirlo. Some money. Dilo junto conmigo. Some money. Esta regla también puede aplicar con vocales que terminen y empiecen de forma similar. Ahora que ya sabes lo básico de los link sounds, vamos a ver algunos ejemplos con películas en donde tendrás que identificar estas uniones de sonidos para que pongas en práctica lo que acabamos de aprender, ya sea con la primera, segunda o tercera regla. Nuestra primera frase es It's a good day, que significa es un buen día. It's a good day for flying. It's a good day. Oh, it's a good day. It's a good day. It's a good day, huh? It's a good day. Si observaste bien, seguramente notaste que it's termina con una consonante y a empieza con una vocal, así que podemos unirlas. También que good termina con la consonante d y day empieza con esa misma consonante, así que simplemente alargamos el sonido en vez de separarlos. Dilo junto conmigo. It's a good day. It's a good day for flying. It's a good day. Oh, it's a good day. It's a good day. It's a good day, huh? It's a good day. Nuestra segunda frase es Hold on a second, que significa espera un segundo. Hold on a second, cowboy. Hold on a second. Hold on a second. Hold on a second. Hold on a second there, Albert. Hold on a second. Observes que hold termina con una consonante y on empieza con una vocal. Nuevamente cumple con nuestra regla y fácilmente los podemos unir. Y si observaste bien, on también termina con una consonante y a empieza con una vocal. Así que por eso también las podemos unir. Dilo junto conmigo. Hold on a second. Hold on a second, cowboy. Hold on a second. Hold on a second. Hold on a second. Hold on a second there, Albert. Hold on a second. Nuestra tercera frase es In this city, que significa en esta ciudad. I'm trying to say that things in this city don't have to be this way. I almost married a man in this city. Biggest one in this city. I have to live in this city after you're gone. Is it illegal in this city to get better? 10 million people in this city alone. En este caso, encontramos dos consonantes con un sonido similar, empezando con this, que termina con un sonido de S, y city, que empieza con ese mismo sonido. Por eso podemos unirlas. Dilo junto conmigo. In this city.
I'm trying to say that things in this city don't have to be this way. I almost married a man in this city. Biggest one in this city. I have to live in this city after you're gone. Is it illegal in this city to get better? 10 million people in this city alone. Nuestra cuarta frase es I feel lucky, que significa me siento con suerte. I feel lucky tonight. I feel lucky. Why don't I feel lucky? I feel lucky. No, I feel lucky. I got a good one. Si observaste bien, aquí estamos uniendo una consonante con esa misma consonante. Recuerda que el truco es simplemente alargarlo un poco. Dila junto conmigo. I feel lucky. I feel lucky tonight. I feel lucky. Why don't I feel lucky? I feel lucky. No, I feel lucky. I got a good one. Como puedes ver, utilizar este truco es muy útil para hablar y entender el inglés. Así que no dudes en ponerlo en práctica desde hoy mismo. ¿Te ha pasado que al escuchar el inglés no entiendes lo que están diciendo? A pesar de que practicas sin parar, te cuesta mucho entender un diálogo o una conversación. Esto no es tu culpa. Al aprender un idioma, existen muchos factores que nos complican entender cuando nos están hablando, tales como modismos, uniones de sonidos, expresiones o contracciones. Y el día de hoy vamos a aprender una de las claves más importantes para entender el inglés hablado. Esa clave es las contracciones informales, que como a mí me gusta llamarles contracciones coloquiales, ya que se utilizan todo el tiempo cuando conversamos en inglés. Y normalmente cuando escuchamos la palabra informal, solemos relacionarla con algo malo, algo que no está bien. Es importante mencionar que las contracciones no alteran los significados de la palabra original, sino que son una forma de reducirla para ser más fluidos a la hora de hablar. Este tipo de palabras normalmente ya las conocemos. Sin embargo, al tenerlas en una contracción, hace que no las entendamos. En esta lección te voy a enseñar paso a paso las más comunes que te ayudarán no solo a aprenderlas, sino a entender cómo y cuándo usarlas. Además, aprenderás mucho vocabulario que podrás usar en tu propio inglés. Una vez dicho esto, toma nota y no te pierdas ningún detalle. La primera es la contracción de going to, que es gonna y significa voy a. Por ejemplo, supongamos que estás hablando con un amigo sobre un proyecto que tienes que hacer, y él te pregunta si realmente vas a terminarlo. Siendo así, y usando nuestra contracción, podremos decirle I'm gonna do it. I'm gonna do it. Voy a hacerlo. Hey, and I'm gonna do it. I got it covered. Yeah, I'm gonna do it. Sweet. I'm gonna do it, thank God. I'm gonna do it. Look, man, if you don't do it, I'm gonna do it. Otro ejemplo puede ser que tu amigo está tratando de mover algo muy pesado. Quieres ayudarlo, así que usando nuestra contracción podremos decirle I'm gonna help you. I'm gonna help you. Voy a ayudarte. Right, I don't want you to cry. I'm going to help you. And I'm gonna help What are you. you doing? What are you doing? You think I'm going to help you? I'm gonna help you. We're gonna go and support her, and I'm gonna help you. La segunda es la contracción de want to, que es wanna y significa querer. Por ejemplo, supongamos que un amigo te cuenta sobre una nueva película que ha visto. ¿Te parece interesante? Así que usando nuestra contracción podremos decir I wanna see it. I wanna see it. Quiero verla. I mean, I want to see it. I want to see it. I want to see it. I wanna see it. I got a contract. I want to see it. Otro ejemplo puede ser que ya estás en casa después de un largo día. No has almorzado nada y tienes muchas ganas de comer algo. Siendo así, usando nuestra contracción, podremos decir I wanna eat. I wanna eat. Quiero comer. Where the hell is he? I want to eat. I wanna eat lunch. Eat, I wanna eat. I want to eat an Eskimo pie. I want to eat that homemade dinner. La tercera es la contracción de kind of, que es kinda y significa un poco o más o menos. Por ejemplo, supongamos que estás hablando con un amigo sobre una situación inesperada que pasó. Siendo así, usando nuestra contracción, podremos decir It's kinda crazy. It's kinda crazy.
es un poco loco. It's kind of crazy, huh? Us here like this. It's kind of crazy, right? I know, it's kind of crazy, right? It's kind of crazy. I'm just saying, it's kind of crazy now. Otro ejemplo puede ser que después de un largo día de trabajo, alguien te pregunta cómo te sientes. Ha sido un día agotador, así que usando nuestra contracción podremos decir I'm kinda tired. I'm kinda tired. Estoy un poco cansado. Oh, no, that's okay. I'm kind of tired anyway. And I'm kind of tired of waiting, Dad. I'm kind of tired. I'm kind of tired. Me too. I'm kind of tired. La cuarta es la contracción de have to, que es have to, y significa tener que. Por ejemplo, supongamos que estás en medio de una conversación seria con un amigo y sientes la necesidad de ser completamente honesto sobre algo. Siendo así, usando nuestra contracción, podremos decir I have to be honest. I have to be honest. Tengo que ser honesto. I have to be honest, Virginia. I have to be honest, Ford. I have to be honest with you. I have to be honest. Look, Mark, I have to be honest. Otro ejemplo puede ser que te das cuenta que hay algo importante que necesitas compartir con un amigo. Así que, en medio de su conversación, lo detienes y le dices que tienes que contarle. Siendo así, usando nuestra contracción, podremos decir I have to tell you. I have to tell you. Tengo que decirte. Fincher, how many times do I have to tell you? Ben, I have to tell you. I have to tell you. I have to tell you. I have to tell you, Sparks. La quinta es la contracción de let me, que es let me, y significa déjame. Por ejemplo, supongamos que un amigo te muestra algo en su teléfono. Sin embargo, no puedes verlo muy bien. Siendo así, y usando nuestra contracción, podremos decirle let me see. Let me see. Déjame ver. Yeah, let me see your papers. Let me see if I can catch one. Let me see what you got there. Let's go. Let me see. Let's see. It's beautiful. Otro ejemplo puede ser que ves a tu compañero de trabajo teniendo problemas con un proyecto. Lo ves muy estresado, así que podrías acercarte y usando nuestra contracción decirle let me help. Let me help. Déjame ayudar. My work is done here. Let me help you. Let me help. Thank you. Let me help you. Here, let me help you with it. Oh, you trying to get up there? Let me help you. La sexta es la contracción de give me, que es gimme, y significa dame. Por ejemplo, supongamos que un amigo te está pidiendo que vayas con él rápidamente. Sin embargo, estás ocupado en ese momento y necesitas terminar. Siendo así, usando nuestra contracción, podremos decirle give me a minute. Give me a minute. Dame un minuto. What do you say? Can you help me? Yeah, okay, just give me a minute, all right? Give me a minute. Give me a minute. Yeah, give me a minute. Just give me a minute with my guys, would you, please? Otro ejemplo puede ser que estás en una conversación en la que quieres demostrar que puedes hacer algo bien. Así que usando nuestra contracción podremos decir give me a chance. Give me a chance. Dame una oportunidad. Give me a chance, will you? To be your partner. Sorry, son. Look, just give me a chance. Give me a chance, Ben. I'll get him back. You have to give me a chance to fix this. Give me a chance to wake up, sweetheart. La séptima es la contracción de don't know, que es do know, y significa no saber. Por ejemplo, supongamos que simplemente alguien te pregunta algo de lo que no tienes idea de cómo responder. Siendo así, usando nuestra contracción, podremos decir I do know. I do know. No sé. I don't know. A
deer or something? I don't know, because it was easy. I don't know. A dozen, maybe it broke. I don't know. Why do you think? I don't know. Otro ejemplo puede ser que te encuentras en una situación difícil y no sabes qué hacer. Siendo así, podrías hablar con alguien cercano y usando nuestra contracción podremos decir I don't know what to do. I don't know what to do. No sé qué hacer. I don't know what to do. I don't know what to do. Well, I don't know what to do with her. Clearly. Be with her. I don't know what to do with her. Still, I don't know what to do. Si quieres parar de traducir todo lo que ves y empezar a pensar en inglés de verdad, quédate en este video. El día de hoy te voy a enseñar cómo parar de traducir todo lo que nuestro cerebro ve, piensa y escucha. Vas a empezar a pensar totalmente en inglés, al igual que un nativo. Y créeme que esto es posible. No importa cuál sea tu nivel de inglés. Te voy a mostrar cómo con consejos, técnicas y tips muy útiles. Cosas que cualquiera de nosotros podemos hacer. Pero antes de eso, ¿cuál es el problema de traducir toda nuestra lengua nativa? Primero que nada, si haces esto, vas a tener muchos problemas de fluidez. En pocas palabras, no vas a ser fluido. ¿Y por qué? Si estás en una conversación o en alguna situación en donde necesites procesar información rápidamente y ser capaz de dar una respuesta rápida de manera correcta, entonces realmente no vas a tener tiempo de traducir. Yo sé que eres muy listo y que eres muy bueno en el inglés, pero aún así, si tratas de traducir todo lo que dicen, te tomará tiempo procesar toda esa información que estés obteniendo del inglés a tu lengua nativa. Y te tomará aún más tiempo pensar todo lo que vas a decir y después traducir todo eso al inglés. Esto es una gran cantidad de trabajo para tu cerebro. Y no importa qué tan inteligentes seamos, nos va a tomar mucho tiempo conseguir una velocidad nativa si seguimos haciendo esto. Así que si estás conversando con alguna persona, en una reunión de trabajo o en alguna presentación, realmente necesitas ser capaz de pensar en inglés. Además, muchas veces nos hacemos la idea de que si una palabra significa algo, su significado original ya no pueda cambiar. Y en realidad, en inglés es un idioma que se debe interpretar y no traducir. Por ejemplo, al igual que en el español, tenemos ciertas frases y expresiones que si las traducimos literalmente no tienen sentido. Y en el inglés es igual. Quizás te hayas identificado con esto, pero no te preocupes, no te va a volver a pasar. Déjame darte algunos consejos para que comiences a pensar en inglés. Lo que debemos hacer es ir introduciendo poco a poco el inglés a nuestras vidas. Pero como en el inglés existen miles y miles de frases, palabras, expresiones, etc., no trates de aprenderlas todas. Ni siquiera los nativos lo hacen. Empieza poco a poco a introducir el inglés a tu vida con pequeños cambios. Por ejemplo, con tus actividades diarias. Si te levantas temprano por la mañana, piensa cómo lo dirías en inglés. I wake up early in the morning. Si sabes que siempre tomas una taza de café por las mañanas, haz lo mismo. I always drink a cup of coffee in the morning. Si sabes que hoy irás a jugar fútbol con tus amigos, dilo igual. I will play soccer with my friends today. Como ves, no es nada difícil, e incluso es divertido. Y esto es realmente bueno porque al final del día habrás practicado cientos y cientos de frases sin darte cuenta. Inconscientemente, tu cerebro estará en contacto con el inglés todo el día. Aunque no lo creas, hoy en día las personas están usando su celular prácticamente todo el día. Y aunque realmente esto no esté bien, ¿por qué no sacar provecho de ello? Cambiar el idioma de tu teléfono es una excelente opción. Y aunque puedas pensar que no vas a entender algunas palabras, estamos tan acostumbrados a usarlos que de manera inconsciente vamos a saber qué significan con tan solo verlas. Poco a poco te irás acostumbrando y en menos de lo que te des cuenta, entenderás y comprenderás todo lo que te dice en inglés. Estarás practicando sin siquiera tocar un libro o pensar que irás a una clase aburrida. Algo que me gusta mucho y sé que te va a venir genial es escuchar podcasts en Spotify o YouTube. Es gratis y puedes escucharlos desde tu celular sin pagar un solo centavo. Y lo mejor es que no tiene por qué ser de algo en específico. Busca un tema que te guste. Por ejemplo, si a ti te gusta cocinar, busca podcasts de recetas de cocina. Si a ti te gusta la superación personal, busca podcasts de motivación y emprendimiento. Va a ser mucho más fácil y divertido escuchar algo que realmente te guste y conozcas a algo que no conozcas y en realidad no te guste. Prácticamente hoy en día existen podcasts de cualquier tema que se nos venga a la mente. Así que, ¿por qué no aprovecharlos? Muchos de nosotros pasamos horas y horas viendo videos de YouTube, escuchando música, navegando por internet, viendo películas o series en Netflix, entre cientos y cientos de cosas más. Pero, ¿por qué no cambiar esto?
Por ejemplo, si ves 10 videos al día de YouTube, ve al menos 2 en inglés y ve aumentando la cuenta conforme vayan pasando los días. Si escuchas 20 canciones al día, por lo menos escucha 5 en inglés. Y si ya lo haces, que yo sé que muchos de nosotros lo hacemos, al menos busca la letra de una canción y trata de entender qué es lo que dice. Haz estos pequeños cambios poco a poco durante al menos una semana y verás cómo se irán transformando en hábitos. Dejarás de pensar que lo estás haciendo y simplemente lo harás. Si quieres aprender aún más, te recomiendo una excelente técnica que un amigo de los Estados Unidos me enseñó. En ese entonces, él no sabía casi nada de español, y lo que hizo fue que la mayoría de sus muebles y objetos que tenía en casa les colocó su nombre en español con esos pequeños papeles plegables para hacer notas. Así, cada vez que veía algo, aprendía lo que era. Haz lo mismo, pero en inglés. Es una forma fácil y divertida. Otra cosa que hacía era escribir una frase cada día en una pequeña pizarra. Esto nunca lo había visto y me pareció algo muy interesante. Y aunque yo nunca lo haya hecho, sé que te servirá mucho. Actualmente, él habla muy bien español y puede comunicarse sin problemas. Y si él lo pudo lograr, por supuesto que tú también lo puedes hacer. Si realmente quieres pensar en inglés, debes dejar de traducir las palabras. En vez de eso, empieza a asociarlas. Por ejemplo, la palabra key no tiene que ser necesariamente una llave. Es un objeto metálico que nos sirve para abrir y cerrar cosas. Si te das cuenta, realmente no es necesario aprender de manera literal todo, sino que es más fácil saber lo que es. No sé si realmente me doy a entender, pero debes dejar de aprender solamente traduciendo. Y si no me crees, en vez de usar un diccionario bilingüe, aprende a usar un diccionario que sea de inglés a inglés. Verás que te explica detalladamente qué es lo que estás buscando, para qué sirve y cómo se usa. Te aseguro que expandirá muchísimo tu vocabulario, aprenderás y entenderás mucho más que si solo hubieras visto la palabra traducida en español. Si quieres desarrollar una mayor fluidez y mejorar tu pronunciación radicalmente, habla contigo mismo. Claro, preferentemente cuando estés solo. Por ejemplo, como te dije anteriormente, en vez de solo pensar en tus actividades diarias, dilas en voz alta. Por ejemplo, piensa qué vas a hacer hoy y dilo en voz alta. Como podría ser, I'm going to study English. Voy a estudiar inglés. Si te equivocas, si tu gramática no es perfecta o tu pronunciación no es perfecta, realmente no importa. El punto no es ser perfecto, ni siquiera los nativos lo son, sino que desarrolles ese hábito de practicar y mejorar más cada día. Si no sabes algo o si no estás seguro si es correcto, búscalo e investígalo. Pero no te quedes estancado por algo. Muchas personas recomiendan cantar en inglés. Si te gusta o tienes alguna canción que te guste mucho, cántala. Es fácil, estarás practicando tu inglés y pasando un buen rato. Realmente no es necesario que todo el día, todos los días, pienses en inglés. Empieza poco a poco, no importa si es 1, 2 o 3 minutos al día. Verás que irás creando un hábito que constantemente te ayudará a ir mejorando hasta dominar el inglés. Motívate a ti mismo pensando en todo lo bueno que te va a traer. Puedes crear alarmas, hacer notas, recordatorios, en fin. Yo sé que tú eres muy creativo. No importa qué tan simple sea lo que pienses. Verás que irás mejorando constantemente. Así que, ¿qué esperas para empezar a pensar en inglés? Tú puedes. No te rindas. Hola, espero que estés de lo mejor. El día de hoy vamos a aprender todos los tiempos gramaticales del inglés, de una forma sencilla, clara y sobre todo sin complicaciones. Quédate hasta el final porque esta clase es muy importante. En el inglés existen 12 tiempos gramaticales que se dividen en 4 grupos. Los simples, los continuos o también conocidos como progresivos, los perfectos y los perfectos continuos o perfectos progresivos. Ambos conceptos son exactamente lo mismo. A cada uno de estos grupos se les darán 3 tiempos: presente, pasado y futuro. Por el lado de los simples tendríamos presente simple, pasado simple y futuro simple. Por el lado de los continuos tendríamos presente continuo, pasado continuo y futuro continuo. Por el lado de los perfectos tendríamos presente perfecto, pasado perfecto y futuro perfecto. Y finalmente, por el lado de los perfectos continuos, tendríamos presente perfecto continuo, pasado perfecto continuo y futuro perfecto continuo. Cada uno de estos tiempos expresa o describe algo en específico. Los simples describen cosas que pasan, que pasaron o pasarán. Los continuos describen cosas que están pasando, que estuvieron pasando o que estarán pasando. En español es lo que conocemos como la terminación ando o endo, como comiendo, jugando, leyendo, etc. Los perfectos describen cosas que han pasado, que habían pasado
o que habrán pasado. Y los perfectos continuos describen cosas que han estado pasando, que habían estado pasando y que habrán estado pasando. Para utilizar cualquiera de estos tiempos, debemos saber qué queremos hacer con ellos. Y para eso tenemos 3 opciones básicas: una afirmación, una negación o una pregunta. Una afirmación nos sirve para hablar de algo que es real o verdadero. Una negación nos sirve para expresar desacuerdo. Y una pregunta nos sirve para pedir información general o específica sobre un tema en particular. Por otro lado, cada tiempo gramatical tiene un auxiliar. En el inglés, un auxiliar ayuda al verbo principal a poder expresar lo que queremos decir en diferentes tiempos. Probablemente los hayas visto más de alguna vez, como puede ser are, will, do, have, was, did, would, had, etc. Cabe mencionar que en el inglés podemos conjugar nuestros verbos de 3 maneras diferentes: en presente, pasado y pasado participio. Por ejemplo, eat, ate, eaten. Comúnmente, cada tiempo tiene sus propias fórmulas y formas de crear sus oraciones. Sin embargo, la más común para afirmaciones es un sujeto, un auxiliar, un verbo conjugado en el tiempo que queramos usar y un complemento. Si quisieras convertirla en una negación, hacemos lo mismo, pero agregando la palabra not después del auxiliar. Es decir, un sujeto, un auxiliar, la palabra not, un verbo conjugado en el tiempo que queramos usar y un complemento. Y para preguntas es exactamente igual que las afirmaciones, solo que en vez de empezar con el sujeto, empezamos con el auxiliar. Es decir, un auxiliar, un sujeto, un verbo conjugado en el tiempo que queramos usar, un complemento y cerramos con un signo de interrogación. Ahora que ya tenemos todas las bases para entender los tiempos gramaticales, vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos para que los aprendas mucho mejor. Me gustaría que observaras las fórmulas que vimos anteriormente, para que al terminar la clase no solo hayas entendido los tiempos gramaticales, sino que puedas comenzar a crear tus propias ideas con ellos. Vamos a comenzar. Presente simple. I walk every day. I walk every day. Camino todos los días. Pasado simple. I walked last week. I walked last week. Caminé la semana pasada. Futuro simple. I will walk this week. I will walk this week. Caminaré esta semana. Presente continuo. I am working right now. I am working right now. Estoy trabajando ahora mismo. Pasado continuo. I was working in the morning. I was working in the morning. Estaba trabajando en la mañana. Futuro continuo. I will be working today. I will be working today. Hoy estaré trabajando. Presente perfecto. I have studied for 2 hours. I have studied for 2 hours. He estudiado por 2 horas. Pasado perfecto. I had studied for 2 years. I had studied for 2 years. Había estudiado por 2 años. Futuro perfecto. I will have studied for a long time.
I will have studied for a long time. Habré estado estudiando por un largo tiempo. Presente perfecto continuo. I have been cleaning all day. I have been cleaning all day. He estado limpiando todo el día. Pasado perfecto continuo. I have been cleaning all the morning. I have been cleaning all the morning. Había estado limpiando toda la mañana. Futuro perfecto continuo. I will have been cleaning at night. I will have been cleaning at night. Estaré limpiando en la noche. Entender los tiempos gramaticales en inglés realmente no es difícil, y gracias a esto podemos relacionarlos con nuestro propio vocabulario para crear ideas y oraciones. Si observaste bien, en prácticamente todas las oraciones, nuestra fórmula fue un sujeto más un auxiliar más un verbo conjugado en el tiempo que estábamos usando y un complemento. La clave está en saber qué quieres decir y cómo lo vas a decir. ¿Sabías que hablar inglés no es tan difícil? Con una simple palabra podemos crear miles de frases para comunicarnos como todo un hablante nativo. La forma en la que esta pueda cambiar depende de cómo y cuándo la uses. Y es cierto que aprender correctamente palabras como esta te servirá más que aprender otras. Es por eso que el día de hoy aprenderemos una de las palabras más importantes del inglés. Esa palabra es get. En español, su significado más conocido es obtener. Pero como te mencioné anteriormente, dependiendo de cómo y cuándo se use, puede tener un significado completamente diferente. Y después de esta clase, verás que con una simple palabra, tu vocabulario y conocimiento del idioma aumentará significativamente. Te recomiendo guardar este video o tomar notas para que no te pierdas ningún detalle. Get es una de las palabras con más usos de todo el inglés. De hecho, en esta clase no podremos aprender todos, ya que son bastantes. Sin embargo, sí que aprenderemos los 8 más importantes. El primero y el más conocido es cuando se usa como conseguir u obtener, y la forma más fácil de decirlo es que incluyes en tu oración get más alguna cosa. En este caso, solo vamos a usarlo con singulares, es decir, con una sola cosa. Por ejemplo, get a pizza. Get a pizza. Conseguir una pizza. Okay, I tell you what. You work out all the scientific stuff, I'll go out and get a pizza. Let's walk and get a pizza bagel with Matt Giuliani. Should we get a pizza? You should go get a pizza with me. So you hungry? Wanna go get a pizza? Get a coffee. Get a coffee. Conseguir un café. Hey, do you want to get a coffee? Let's go get a coffee or something. You want to get a coffee? I'm gonna get a coffee. Come on, let's get a coffee. El segundo es cuando se usa como llegar, y con esto me refiero cuando llegamos a un lugar en especial, y la forma más fácil de decirlo es que incluyas en tu oración get to más el lugar. Por ejemplo, get to the bank. Get to the bank. Llegar al banco. Now, if you excuse me, I gotta get to the bank. I need 50 till I get to the bank. I'll look at the ledger, get to the bank, you'll get your money. Can you get to the bank? Excuse me, doll. Just trying to get to the bank. Get to the hotel. Get to the hotel. Llegar al hotel. I will call you when I get to the hotel. I love you. Well, isn't there any other way to get to the hotel? You head down there, get to the hotel, room is comped. When you get to the hotel, park your truck. And make sure to call me right when you get to the hotel, not like that conference in Phoenix. El tercero es cuando se usa como tomar, pero no exactamente cuando tomamos agua o algún refresco, sino cuando tomamos algún medio de transporte.
Y para usarlo de esta manera, simplemente es que incluyes en tu oración get más un medio de transporte con su respectiva preposición. Por ejemplo, get the bus. Get the bus. Tomar el autobús. Let's get the bus. We'll be safe there. Oh, that's okay. Sure can get the bus. Then we get the bus to North Wall. We'll get the bus here. Still time. Get the bus. Tube. Get a taxi. Get a taxi. Tomar un taxi. It's so hard for a proud Mexican to get a taxi in this city. How will you get home? I'll get a taxi. Okay. You go get a taxi. I'll be. Just get a taxi home from the station tonight. I need a taxi. Could you help me get a taxi? El cuarto es cuando se usa como recibir, y una de las formas más simples de decirlo es que incluyas en tu oración get a más algo que se pueda recibir o llegar, ya sea por parte tuya o por parte de alguien más. Por ejemplo, get a call. Get a call. Recibir una llamada. You just get a call from the New York Times? Yeah. Get a call about details later. Come on, let's get a call. I get a call from Mr. Ehrmantraut. I've given up trying to figure out when I'll get a call. Get an order. Get an order. Recibir una orden. Yeah, can I also get an order of the roasted chicken? Hi, I'd like to get an order for delivery. I'm gonna get an order of the. Can I get an order of Johnny cake? Can we get an order of dumplings but with 3 instead of 4? El quinto es cuando se usa como comprar. Y una de las formas más fáciles de decirlo es que incluyes en tu oración get some más aquello que deseas comprar. Por ejemplo, get some food. Get some food. Comprar algo de comida. Mom! Get some food. Maybe the groomsmen should go get some food. You want to get some food when we get home? Let's go get some food, okay? Let's go get some food. Come on, I'm freezing. Get some stuff. Get some stuff. Comprar algunas cosas o tomar unas cosas. Where you going? Get some stuff. She just needs to get some stuff out of her system. I had to get some stuff out of the freezer anyway. I just need to get some stuff at the store. Get him from Gary. I want to get some stuff out of here. El sexto es cuando se usa como volverse, como cuando el clima se vuelve más frío, cuando nos volvemos mejores en algo, cuando algo se vuelve aburrido, etc. Y la forma más simple de decirlo es que incluyes en tu oración get más cualquier adjetivo. Recuerda que un adjetivo es una palabra que expresa características o propiedades de una persona u objeto. Por ejemplo, get smart. Get smart. Volverse inteligente o pasarse de listo. Don't get smart. Don't get smart with me, son. Don't get smart. Yeah, you trying to get smart with me, huh? Get noticed. Get smart. Get bored. Get bored. Aburrirse o volverse aburrido. Don't you get bored out here? Completely. I guess I get bored signing it the same way. How do you not get bored of it? I think kids get bored when they have intercourse. Don't you get bored around here? El séptimo es cuando se usa como entender, ya sea cuando entendemos una situación o algo que nos dijeron. Y aunque hay varias formas de usarlo, la más fácil es con un simple got it. Y podemos agregar un pronombre personal al principio si deseamos hablar de una persona. Por ejemplo, I got it. I got it. Entiendo. You relax, I'll take them. No, I got it. Yeah, I got it. Okay. I got it. Oh, I got it. Yeah, I got it. You got it. You got it. ¿Entendiste?
You got it, boss. You got it. Okay, you got it. You got it. I guess you're a decorator. You got it. El octavo y último es cuando se usa como llevarse bien con alguien. Y para usarlo, simplemente vamos a incluir en nuestra oración get along with más la persona con la que te llevas bien. Por ejemplo, get along with your parents. Get along with your parents. Llevarse bien con tus padres. You didn't get along with your parents, so Mom said we became your real family. But if you say you get along with your parents, I say you guys get along with your parents? you get along with your parents? Don't you get along with your parents? Get along with anyone. Get along with anyone. Llevarse bien con cualquiera. Why can't you ever get along with anyone? I can get along with anyone, and I'm here to learn about your world, give help where I can, so... You never could get along with anyone in school. No, the truth is Alice doesn't get along with anyone, really. Como puedes ver, podemos crear muchísimas frases con una simple palabra. La clave está en saber cómo y cuándo usarla. Las estructuras que acabamos de aprender son muy simples y puedes usarlas siempre que lo desees. Y eso es todo. Si te han gustado las clases, me apoyarás mucho haciéndomelo saber en la cajita de comentarios. No olvides que si conoces a una persona que esté aprendiendo inglés, puedes compartirle este video. Sin más que decir, muchas gracias por ver y que tengas un excelente día.